ya había comentado que no, pero habíamos, como se escuchaba bien, en principio podemos intentar con un audífono, y si no voy a gritar, que también a veces es una necesidad que tenemos. Vamos a probar. ¿Aló? Dale. Sí. ¿Se escucha mejor? ¿Se escucha peor? No, dale. Habla para poder saber si te escuchamos bien. Es que no tenemos que ensayar. Dale, habla. Se escucha, bueno, yo no sé si se escuchó lo que yo dije al inicio, ¿no? Si no No te lo escuchamos, sino que se escucha muy lejos. Pero entonces vamos a subir el volumen acá al micrófono y eso, tratar de hablar como cerca. Pero entonces dale, te estamos escuchando igual. Bien. Bien, yo les decía que en principio había tomado la propuesta del material que han recibido los compañeros, este material sobre el método de trabajo y organización popular que ha sistematizado en el movimiento Sin Tierra de Brasil, y que para nosotros también en Mendoza y en otras partes de Argentina fue muy útil para pensar nuestras intervenciones, ¿no?, en nuestras organizaciones. Y quería empezar también con un aporte de otro brasileño, de Ranulfo Peloso, que justamente se llama Retomar el trabajo de base, un poco para pensar por qué es necesario pensar en el trabajo de base, reflexionar sobre esto, y dice así: la gran marca de la organización popular es su presencia y arraigo en la vida del pueblo, animando a personas y grupos para que se organicen en busca de la solución de sus problemas. El antiguo y permanente interés de los trabajadores de repartir el pan y el poder, aun cuando no sea del todo consciente, significa derrumbar la vieja pirámide y construir una sociedad sin dominación. La organización popular nace para romper con la práctica de los dominadores que por el autoritarismo o por el intercambio de favores se mantienen en el poder. Se organiza desde la base para estar presente todos los días allá donde acontece la lucha por la vida. Apostar al trabajo de base y a la investigación es una tarea que exige voluntad política, dedicación, tiempo, personas y recursos. Porque no es solo que a la élite le guste mandar, sino que también el pueblo es el que aprendió a quedarse callado y a obedecer al jefe de la plantación o de la fábrica. Solo una convicción profunda puede disponernos a vencer la cultura autoritaria y el personalismo, y contribuir para que el pueblo se haga protagonista y tome el timón del barco. ¿Se alcanzó a escuchar o grito más fuerte? ¿Aló? ¿Buenas? Decía que te estamos escuchando perfecto y que sigas sin ninguna dificultad, que aquí estamos atentos y atentas. Bueno, bueno, precisamente esta cita de un material muy hermoso, por otra parte, que nos permite también entrar a la parte más emocional que anima nuestros proyectos, a la parte más subjetiva, a la parte que en realidad hace que no bajemos los brazos cuando todo el escenario propone irnos a la casa. Este texto me parecía importante por eso, para retomar también este elemento más afectivo, que forma parte de las convicciones que tenemos, y instala, desde mi punto de vista, una cuestión respecto al trabajo de base como una herramienta fundamental para lograr la transformación de nuestras sociedades, pero en un sentido profundamente democratizador, con una amplia participación de los trabajadores y otros grupos, digamos, subordinados, subalternos, que es la condición de algún modo para una democracia verdadera y popular, que no es la que precisamente es posible
a partir de las sociedades en las que vivimos, que se basan en la lógica del capital. Entonces, bueno, en ese sentido, nuestra apuesta por el trabajo de base, la necesidad de que nuestros movimientos sociales encaremos con seriedad el trabajo de base, tiene que ver con esta búsqueda profunda, con esa sociedad que no solo soñamos, sino que apostamos también a construir desde la práctica cotidiana. Ese sería, en principio, un primer elemento de por qué nosotros necesitamos hacer el trabajo de base, ¿sí? Aunque no solo lo hagamos nosotros, y tal vez los resultados del domingo y otras realidades de América Latina nos hagan pensar que en muchos sentidos nuestras izquierdas han abandonado por muchos años el trabajo de base, y ese también quizás sea un factor para los triunfos de diferentes expresiones, digamos, liberales, neoliberales y conservadoras en las regiones, ¿sí? Pero un poco para entrar más profundamente en la problemática de qué hablamos cuando hablamos de trabajo de base, ¿no es cierto? ¿A qué nos referimos? Y para pensarlo, me resultó útil y nos resultó útil en nuestra experiencia colectiva, inicialmente en Mendoza, una distinción que luego encontramos sistematizada en estas reflexiones del MST de Brasil. Decía esta distinción entre, por un lado, la masa, la base, y lo que podríamos llamar los grupos de responsables, los militantes o referentes, como son, en este caso, ustedes, ¿sí? Es interesante este sentido entonces de masa, no en el sentido por ahí instrumental, sino en el sentido de pensar que la masa hace referencia, digamos, a todo el conjunto de trabajadores, trabajadoras y personas miembros de otros grupos subordinados en nuestras sociedades, que aún siendo explotados no forman parte de un proceso de articulación y de organización para superar sus dificultades. Cuando este trabajo de organización y articulación comienza, precisamente estamos en presencia de un trabajo de base, y es lo que hace, digamos, que se puedan empezar a superar estas dificultades a partir de la organización y de la lucha, ¿sí? En ese sentido, la base pasa a ser, digamos, la composición de todas nuestras organizaciones, pero con esta mediación y esta articulación organizativa. De alguna manera, en este sentido, el trabajo de base es este esfuerzo cotidiano, trabajoso, de cada uno de ustedes y de cada uno de los compañeros y compañeras, de alguna manera con más preocupaciones, porque a veces llamarlo con más conciencia, no sé si alcanza a englobar el cúmulo de motivaciones que hay en la militancia. Entonces es importante pensarlo de esa manera, ¿sí? El trabajo de base comienza por un grupo de compañeros y de compañeras que por distintas situaciones, trayectos organizativos, experiencias personales y colectivas, han llegado a un mayor nivel de comprensión de la realidad y a un compromiso profundo con que esta realidad se puede modificar, y asumimos la tarea de dar esos pasos con el conjunto de nuestro pueblo, ¿sí? Bien, en ese sentido, también es necesario distinguir, o a nosotros nos fue muy importante distinguir por nuestra propia realidad organizativa, de la que quiero hablar simplemente un poco para situar por qué para nosotros esta reflexión fue tan potenciadora. A fines de los 90, ustedes saben, en Argentina la crisis económica y sobre todo el desempleo había generado distintas experiencias de resistencia y distintas experiencias de respuesta a estas necesidades: clubes del trueque, horas populares, comedores comunitarios, y posteriormente las incipientes organizaciones de trabajadores desocupados, que fueron
sobre todo muy desarrolladas en el norte de la Argentina, en la provincia y sur del país, ¿sí? En ese marco, nosotros, nuestras experiencias educativas con jóvenes, barriales, culturales, en ese momento, se encontraban con la dificultad de no poder dar respuesta a estas necesidades que nosotros mismos vivíamos por estar en una experiencia de trabajo exclusivamente grupal, pero no de base. En este sentido, ¿no? Nosotros en ese momento todavía no podíamos hacer estas distinciones, y eran distinciones que al no hacerlas, digamos, generaban una impotencia en nuestros intentos organizativos. Por un lado, atravesábamos dos dificultades. Una, la creencia, hoy puedo decir errónea, de que todas las respuestas y todas las tareas debían ser hechas masivamente. Y quedar reducido solo a nuestra intervención a aquellas tareas culturales, educativas que encarábamos en ese momento con niños y jóvenes. Y otra dificultad que atravesábamos en aquella experiencia era precisamente no asumir nuestro papel como grupo, como núcleo de compañeros y compañeras que teníamos también una posibilidad de intervenir activamente en este proceso, de dinamizarlo, para que un conjunto mucho mayor pudiera plantearse un plan de acción y de lucha por alcanzar algunas demandas mínimas en ese momento, como era la demanda de empleo, de trabajo, que finalmente quedó reducida a la demanda por planes de seguro contra la desocupación, ¿sí? En Argentina, bueno, tuvieron distintas denominaciones, pero las últimas fueron planes jefas y jefes de hogar, subsidios para desempleados que no alcanzaban a cubrir las necesidades básicas de las familias. Esta alteración de nuestras demandas, en parte, fue realizada por la propia coyuntura y correlación de fuerzas. Pero para volver al tema que nos convoca, un poco esas eran las dificultades que no permitían en ese momento avanzar y plantearnos estas demandas más globales. Entonces, esta reflexión que hoy encontramos sistematizada en estos materiales, que nos hablan de la necesidad de distinguir entre estas tareas de masa, tareas de grupo, son fundamentales a la hora de plantearnos nuestra intervención en las organizaciones y sobre todo en lo que entiendo es los desafíos que atraviesa hoy el movimiento social colombiano frente a los resultados del distrito del último año. Bien, un poco para reflexionar sobre sus diferencias, ¿no? Y poder identificar la importancia de cada uno, podemos recorrer algunos principios que orientan el trabajo de base, ¿sí? Unos principios que por otra parte son producto de la praxis histórica de los trabajadores y otros grupos subalternos, y que han sido reflexionados y sistematizados en gran parte por la teoría política de las izquierdas, pero que fíjense que a nosotros, en nuestra experiencia, nos llegan no por los partidos tradicionales de izquierda, de los cuales nosotros también fuimos una experiencia que se distanció, sino de otro movimiento social y organización hermana que recupera estas experiencias que necesitamos, de la teoría de las izquierdas, de la práctica de las izquierdas que necesitamos recuperar para nuestros movimientos sociales. Entonces voy a compartir con ustedes algunos de estos principios. Ustedes los van a poder recorrer con, digamos, más detalle, más tiempo, cuando vean o vuelvan al texto. Yo voy a mencionar simplemente algunos que me parecen como más relevantes para que después podamos hablar sobre la situación colombiana y sobre distintos desafíos que se plantean en sus trabajos de base. Entre esos principios, uno de los fundamentales, desde mi punto de vista, es
el que hace referencia a que las masas por sí solas no se movilizan, o se movilizan pero no se organizan, ¿sí? No nos organizamos. Cuando somos masas nos movemos exclusivamente desde la indignación que nos produce una situación, pero necesariamente eso no se traduce en un trabajo organizativo que logre la permanencia y por lo tanto la modificación de la situación y el alcance de las demandas que originaron nuestro malestar. Es decir, que para esa situación hace falta una decisión consciente de querer organizarnos. Otro elemento fundamental, otro principio fundamental que tiene que ver con la organización de base es reconocer, esto es muy importante, reconocer que al interior de nuestro pueblo, al interior de los trabajadores y de las masas no organizadas, existen distintos niveles de comprensión de la realidad. La masa no es un cuerpo homogéneo que se traduce en una encuesta por un sí o por un no. Inclusive las motivaciones, ¿no es cierto? Sabemos que para votar por un sí o por un no a un determinado proyecto pueden ser muy diversas. Y en ese sentido es fundamental poder reconocer esto, aún sobre todo teniendo en cuenta la diversidad cultural de Colombia, donde las formas de comprensión de la realidad son aún más complejas y diversas, ¿sí? En ese sentido es interesante reconocer como tres tipos diferenciados de comportamientos que a nosotros nos pueden ayudar a encaminar una propuesta y a pensar qué tipo de intervención existe para cada, podríamos llamar, perfil de sector, de población, etcétera, ¿sí? Por un lado están aquellos compañeros, aquella población, aquellas personas que se convence simplemente con la propuesta, es decir, que ya ha comprendido profundamente la situación y lo único que está esperando es nuestra convocatoria, ¿sí? Existe otro grupo de personas que además de la propuesta necesita una explicación, detalles sobre la misma, que demos vueltas de qué implicancias tiene, cuáles son las consecuencias que puede traer hacer o no hacer determinada acción. Y por último está el grupo de personas que además de todo lo anterior requiere también ejemplos. Y fundamentalmente ejemplos, podríamos llamar victoriosos, ¿no? Ejemplos que demuestren que lo que estamos planteando, que nuestra propuesta realmente tiene posibilidades de plasmarse en la realidad, ¿sí? Bueno, para este último grupo de compañeros, que probablemente compañeros en un sentido potencial, pero en principio para este grupo de personas que componen nuestras sociedades, es necesario un esfuerzo organizativo, un trabajo de convencimiento, una paciencia impaciente, como diría nuestro maestro Paulo Freire, para hacer una explicación lo más creativa y además fundamentada posible, ¿sí? Bien. Por otra parte, un poco estos principios que tienen que ver con pensar en esta realidad de masas, nos colocan también otra distinción importante que es entonces cuáles son las tareas de cada quien, ¿no? ¿Cuáles son las tareas de masas? ¿Cuáles son las tareas de grupos? ¿Cuáles son las tareas de los referentes colectivos? ¿Cuáles son las tareas de los militantes? Y en principio es interesante tal vez volver al inicio, ¿no? ¿Cómo queremos que sea la transformación de nuestras sociedades? ¿Qué nos enseña la experiencia histórica y presente, inclusive en Colombia, respecto a cómo deben ser hechas las transformaciones? Y nosotros apostamos a transformaciones profundamente democráticas y profundamente socializantes, que construyan poder popular. Evidentemente no podrá ser una transformación hecha exclusivamente por un grupo de militantes, por más conscientes que sean, sino que es una tarea del conjunto de la sociedad, por supuesto explotada y subordinada. En ese sentido, la transformación de la sociedad es una tarea de masa.
y es ineludible que sea de esa manera, como decía antes, por la experiencia histórica de nuestros países, por las derrotas de nuestros movimientos revolucionarios, pero no de los ideales que los animan y que nos siguen animando a nosotros, afortunadamente, pero sacamos lecciones de estas experiencias, sin, por supuesto, desdeñar los distintos niveles de lucha y los distintos niveles de radicalidad que se tienen que ir planteando de acuerdo a las correlaciones de fuerza. ¿Mm? En ese sentido, pensar o despejar cuáles pueden ser aquellas tareas de masas. Ustedes lo vienen haciendo. Gracias a esta invitación yo he tenido la oportunidad de conocer más profundamente las iniciativas de las distintas organizaciones que componen el Congreso de los Pueblos, iniciativas como el paro nacional de marzo, iniciativas como las jornadas de indignación que han hecho por los pueblos, recorriendo las regiones, las localidades, todos los departamentos o varios departamentos de Colombia. Realmente son iniciativas que ustedes vienen encarando y que de alguna manera están orientadas a esto que estamos diciendo, ¿no? Al sentido de construir desde abajo, desde la base, aquellas transformaciones que necesitamos. De todas maneras, y partiendo de esta distinción que decíamos entre trabajo y tareas de masas, o acciones masivas y tareas de grupo, es necesario entender, en principio, la relación de complementariedad que hay, ¿no?, entre estas dos cosas. Son dos caras de una misma moneda, son dos tareas dentro del proceso de organización que atravesamos, pero si bien son complementarias, como decíamos antes, no hay acciones de masas, ni de base, sin trabajo de grupo. Y esto es muy importante, porque de alguna manera el trabajo de grupo es el trabajo que ustedes están encarando como referentes colectivos. Existen tareas que solo el grupo puede realizar y tareas que solo masivamente podemos realizar. Sabemos muy bien que una movilización, un paro nacional no la puede hacer un grupo, sino que debe ser hecha por el pueblo en su conjunto. Pero para la organización de una tarea de masas, como es un paro nacional y otras acciones, un plebiscito o una mesa de diálogo, de un gran diálogo como ustedes pretenden encarar en Colombia, son tareas que necesitan ser dinamizadas, activizadas y garantizadas por un conjunto de compañeros que a través de distintos grupos, llámese comisiones, sectores, cuerpos de delegados, etcétera, etcétera, término o la traducción organizativa que más tenga que ver con nuestras realidades, son aquellos que deben dinamizar el proceso desde el inicio y hasta el final. En ese sentido, los invito a compartir más profundamente luego las reflexiones sistematizadas en este material que estamos comentando, pero sí insistir en que las tareas de grupo deben ser sobre todo planificadas, evaluadas y ejecutadas en el seno del grupo, no así las tareas de masa. Las tareas masivas deben ser realizadas por la mayor cantidad de población, ¿no es cierto?, que podamos involucrar, que como también hemos reflexionado en otro material de este cuaderno, en la medida en que nosotros como responsables, como referentes colectivos, como militantes, vamos distribuyendo tareas, vamos delegando responsabilidades, en más personas las vamos incentivando a participar de nuestros procesos, sabemos que de esta manera se van proyectando nuevos referentes, nuevos militantes, nuevos responsables, nuevas dirigentes, dirigentas, y que esa es la condición también para tener que nuestra organización cada vez sea más amplia y pueda ir organizando cada vez al conjunto de la población. Bien, un poco para finalizar, quería abrir tal vez la ronda de intervenciones de ustedes con algunas preguntas que a mí también
me convocan a dialogar con ustedes, con algunas, trayendo también a esta mesa de intercambios, de debate, algunas iniciativas anteriores que han involucrado tanto en países como Argentina, como también en Colombia y de otros países de América Latina, iniciativas de consultas populares o plebiscitos para que la población se manifieste a favor o en contra de determinados proyectos, ¿sí? Recordaba una iniciativa, bueno, distintas, ¿no? Pero iniciativas como la que fue la campaña continental contra el AUCA, ¿sí? Ustedes recuerdan el área de libre comercio de las Américas, que se intentó impulsar a fines de la década del 90 y principios de las del 2000, involucró resistencia en muchos países de América Latina, y en varios de ellos involucró también tareas de consultas populares, fundamentalmente realizadas por los movimientos sociales. Otra iniciativa que traía a la memoria fueron la de los juicios a las multinacionales que se realizó en Argentina, pero en 2011, pero recuperando, digamos, la realidad de distintos países latinoamericanos, entre ellos Colombia, y otra, bueno, iniciativa tal vez más reciente, que tiene que ver con el proceso constituyente en Chile, del cual igual no me quiero detener mucho, pero sí iniciativas más bien impulsadas por los movimientos sociales, de realizar escuelas constituyentes con el fin de hacer de un proceso hegemónico, como es el proceso constituyente en Chile, orientarlo hacia un proceso constituyente popular. Me parecía que estas iniciativas podían ayudar a pensar, y esa es mi pregunta, cuáles son los desafíos que se plantean las organizaciones de las que forman parte frente a este escenario que se abrió con el plebiscito el domingo. ¿Cómo piensan ustedes que debe ser encarado el trabajo de base para contribuir a los desafíos que se estén planteando en relación a esos resultados? Bueno, fundamentalmente esas serían mis preguntas. Muchas gracias. Bueno, yo no sé si desde las otras ciudades tengan preguntas. Aquí en Cali parece que no hay. Sí, aquí hay una pregunta. Sí, pero sí. Natalia, ¿me escuchas? Bueno, pues primero saludar el ejercicio que digamos adelanta el IAPES, la Escuela Orlando Fans Borda. Saludarte a ti y pues digamos reconocernos desde las experiencias del trabajo popular que se gestan al alrededor, al largo y el ancho del continente. Digamos que me surge como un elemento a reflexionar en estos momentos o en esta coyuntura que se ha llamado de recomposición y de recuperación de hegemonía por parte del imperio en América Latina, con los diferentes gobiernos neodesarrollistas y progresistas, ¿sí? Donde podemos como analizar de alguna manera que, digamos, este panorama y este contexto nos lleva a la reflexión sobre repensar el poder, en el sentido de que diferentes movimientos, bien lo decías, que desde 1994 creo se lanzan la campaña contra el ALCA y se empiezan a generar esas experiencias de nuevos movimientos sociales, el ZLN, pues el MST, que ya tiene 30 años, 32 años de recorrido, pero que se lanzan en esa disputa por el gobierno.
y un poco la lectura o a la reflexión que yo quiero como convocar es que en ese proceso de tránsito, en la disputa por el gobierno, se congela y se reduce la capacidad del poder popular. Es decir, me parece que en estos momentos de recomposición del poder, de recomposición de la hegemonía del imperialismo en América Latina, una reflexión central debe ser en profundizar el poder popular que se ha desdibujado o se ha perdido del horizonte de los movimientos populares como componente estratégico en el momento en el que se está en el gobierno. ¿Sí? Se genera una lógica de congelamiento, se genera una lógica de conciliación de clases incluso, y en ese sentido la reflexión frente a Brasil es muy importante. Entonces, básicamente, en primera medida es como eso. Por otro lado, me gustaría que pudieras como caracterizar mejor el término de trabajo de grupo, ¿sí? Porque tiendo como creí que cuando te referías a trabajo de grupo estabas refiriéndote a trabajo de base. Y por el otro lado, como que digamos, este proceso de referendación, de votación que se genera el pasado domingo, a nosotros nos arroja muchas reflexiones. Como que la primera se limita y se centra la participación de la sociedad, la participación electoral, ¿sí? Digamos, el análisis que muchas fuerzas hacen gira en torno a que la población que votó es la población que participa políticamente en el país y, digamos, se genera uno de los márgenes más altos de abstención, el 63%, y se tiende a reducir o hacia reducir la participación de la sociedad, la participación en las urnas. Y por el otro lado, como ese ejercicio de espontaneidad en la movilización que se viene generando en el territorio nacional, que nos lleva, digamos, a nosotros como sectores conscientes y movimientos populares a pensarnos cómo se direcciona, cómo se incide estas dinámicas espontáneas que se vienen generando después de la pérdida del plebiscito. Es como eso. ¿Otras ciudades que tengan alguna pregunta? Popayán, Bogotá. Bueno, Bogotá dice que no hay preguntas. ¿Y Popayán? ¿Hay alguna pregunta desde allá? Vale, entonces vamos con las respuestas a partir de la pregunta que sale de acá de Cali del auditorio y con eso como ir motivando nuevas preguntas. Bien. Yo quería también plantear que no necesariamente, ustedes saben que deben ser preguntas, también yo les planteé algunas preguntas en ese sentido para que sea más un diálogo, entonces podamos intervenir desde distintas inquietudes, ¿no? No solamente preguntando, tal vez hoy no genere preguntas este tema, pero sí sé que deben estar haciendo muchas reflexiones a partir de la situación y de lo que se está viviendo en Colombia, que pueden ser interesantes de poner en circulación. Bien, un poco retomando lo que planteaba el compañero, bueno, en verdad es como para hacer un tratado, pero yo no soy la encargada de eso, así que simplemente voy a compartir algunas
inquietudes o pinceladas de lo que me provoca su intervención. Efectivamente comparto esta idea de que la reconfiguración de las clases dominantes en América Latina a través de estos gobiernos neodesarrollistas nos plantea tremendos desafíos, sobre todo para que era parte del campo popular, del campo de las izquierdas, que ha definido una participación activa en los proyectos gobernantes de estos proyectos neodesarrollistas. En ese sentido, efectivamente, nos trae muchos desafíos. Yo lo que puedo compartir respecto a eso es que nuestra historia de luchas, los ciclos de movilización, los ciclos de organización de los trabajadores, del pueblo explotado, avanzan siempre por estos procesos de reflujo, y que justamente aquí viene la importancia del trabajo de grupo, un poco atándolo con la pregunta que hacía el compañero de qué diferencia hay entre trabajo de grupo y trabajo de base, porque por ahí había comprendido, o yo lo planteé de una manera confusa, el decir que era lo mismo que trabajo de base. Precisamente en estos momentos de reflujo, lo que subsiste es precisamente el trabajo de grupo, ¿no? Que es el trabajo de los grupos más conscientes, el trabajo de grupos de militantes, de aquellos y aquellas más convencidas de que ese proyecto de sociedad en el que queremos vivir no está muerto, no ha sido derrotado. Es justamente en estos momentos de reflujo donde esas, entre comillas, minorías activas son las que sostienen el fuego. Y también una metáfora de cómo el fuego hay veces que arde muy fuerte y otras veces que arde poco, pero si se mantiene es porque hay alguien que sigue poniendo leña y sigue alimentando ese fuego. Ese grupo que no se desanima, aun cuando esté desanimado, es lo que antes hacía referencia, que tiene que ver con el trabajo de grupo. Es el grupo que una vez que ha reflexionado al interior de su organización sobre la necesidad de encarar un trabajo en el conjunto de la sociedad, es el grupo que sale a hacer el trabajo de base, el trabajo de organizar a todo el conjunto del pueblo, de un sector del pueblo no organizado, y que justamente se da paso a la organización para enfrentar las dificultades y conquistar derechos y conquistar también mayores niveles de organización, que sabemos que solo se da en la lucha por reivindicaciones concretas, y podemos además darle una dimensión política, ¿sí? Es decir, el trabajo de base es aquel trabajo organizativo que encara este grupo de compañeros, compañeras más convencidos, podríamos decir, más conscientes, para transformar la situación actual a favor de mayor organización popular, ¿sí? Que vaya disputando poder, que vaya construyendo poder en el camino de obtener reivindicaciones y demandas concretas, ¿sí? Como salarios que logren cubrir la canasta familiar, viviendas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las reivindicaciones que ustedes conocen y levantan también como movimiento. Bien, respecto al último punto, que tiene que ver con este análisis muy situado que ofrecía el compañero respecto a qué lectura se está haciendo respecto a la participación de la población cuando solo se considera su expresión en las urnas, es decir, teniendo en cuenta que ha habido
tan alto grado de abstención en el plebiscito. Sin embargo, la preocupación que a mí me recorría, que me instaló al pensar estos días, este diálogo con ustedes, era, teniendo en cuenta el significado histórico de los acuerdos de paz para una solución consensuada al conflicto armado, que forma parte, digamos, hace tantos años de la historia colombiana, teniendo en cuenta ese contexto y su significación histórica, ¿cómo pensamos en esto que pasó, siendo que, si bien se considera que no es del todo vinculante este plebiscito, las consecuencias que ha tenido, el resultado está abriendo una serie de reiniciativas, renegociaciones, que bien podrían ser renegociaciones entre élites, y ustedes mismos así lo indican en su balance, su análisis respecto al resultado. Entonces, este proceso tiene de por sí una pregunta para los movimientos, de qué es necesario hacer, teniendo en cuenta este nivel de abstención de la población respecto a las urnas. Entonces, ¿qué medidas, qué iniciativas, qué acciones de masa son necesarias para contribuir al proceso de gran diálogo nacional para avanzar en los acuerdos de paz? Un diálogo que por supuesto esté simbolizado por los trabajadores, los grupos de afrodescendientes, los campesinos y todos los sectores explotados de Colombia. Esa es un poco la preocupación y la pregunta sobre cómo articular con esto la temática que hoy se nos propone pensar del trabajo de base. Estamos hablando de un sector justamente que no se expresa en las urnas. ¿Dónde está? ¿Dónde se expresa? ¿Cuáles son sus lugares de participación? ¿Qué iniciativas podemos darnos, además de las que ustedes ya han realizado, que son maravillosas, las iniciativas como las que mencioné recién, de estas jornadas por las localidades, jornadas de indignación, pero con este componente popular, que ustedes han realizado para conocer y para de alguna manera explicar, es decir, una pedagogía popular para hacer parte de la población de demandas del movimiento social, ¿sí? Esta iniciativa profundamente pedagógica que ustedes se dieron y compartieron con parte de la sociedad colombiana, tal vez pueda ser también una clave para pensar cómo sigue este proceso, les pregunto. Eso por un lado, y por otra, escuchando los distintos análisis que hacían distintos sectores de los resultados, era bastante significativo escuchar que los sectores gubernamentales, promotores del sí, decían que lo que había faltado era una pedagogía para que los contenidos de los acuerdos fuera comprendido, masticado, digerido por la población y se sintiera convocada de esa manera a participar. Es decir, que esto habla de que hay un reconocimiento de que parte de la abstención al proceso tiene que ver con una falta de involucramiento, en comprensión, no sé si comprensión, pero también puede haber una parte de eso en los acuerdos de paz, ¿sí? Y si no es a través de estos mecanismos de plebiscito o consulta popular, tal cual han sido instrumentados desde el Poder Ejecutivo Nacional en Colombia, ¿qué otros mecanismos consideran ustedes, para que ustedes también tal vez no lo respondan ahora, pero esto pueda contribuir a lo que luego reflexionen en sus organizaciones? ¿Qué otros mecanismos entonces deberían construirse desde los movimientos sociales para contribuir al proceso que atraviesa el pueblo colombiano de dar a una solución acordada sobre el fin de la guerra? Esa es un poco mi preocupación.
Popayán tiene una intervención, entonces abre el micrófono. Popayán. Sí, buenas tardes. Sí, escuchamos. Bueno, desde acá, desde Popayán, teníamos unas reflexiones que hemos venido realizando a través de nuestro trabajo. Primero, pues tener como en cuenta el trabajo de base, digamos las realidades con las que uno se encuentra en el terreno, es que el trabajo de base se encuentra con una dicotomía y es el asistencialismo. Y de cómo las organizaciones, digamos, externas en el territorio, que digamos, un ejemplo sería el Congreso de los Pueblos, organizaciones populares de base o urbanas, se encuentran ciertas realidades, como lo expresaba la compañera, frente a los distintos niveles de concientización que tienen digamos, las comunidades. Entonces, frente a eso, la proyección que se realiza en estas organizaciones frente a cómo realizar el trabajo de base, nos lleva como a reflexionar de cómo no caer en el plano del asistencialismo. Y en su momento nosotros tenemos una conversación con Cibechi, nos habla de que siempre teníamos, digamos, estos procesos territoriales partían en una primera instancia en el asistencialismo para después realizar trabajo de base. Digamos que el asistencialismo era una etapa que a veces se hacía necesaria para empezar a incidir en un territorio. Entonces, digamos, trascender a ese trabajo de base conlleva ciertos retos y ciertos obstáculos frente a esas realidades que se presentan y frente también de cómo empezar a realizar concientización identitaria en estos procesos territoriales. Digamos que a través también como de esas dinámicas encontramos de que hay un espacio ligado, digamos, a unas apuestas que tenemos como organizaciones, y es realizar trabajo territorial, lo que hablamos de territorialización del trabajo, y como eso también se ve permeado de que los obstáculos como ser organizaciones externas y de cómo resolvemos, digamos, esas dificultades. Nosotros lo que hemos venido realizando acá en Popayán, en los procesos urbanos, es apostarle por la movilización y apostar por las organizaciones que surjan a raíz de los mismos procesos territoriales. Que digamos sean las mismas personas, los mismos liderazgos, generen un espacio, un escenario, una estructura organizativa que permita forjar nuevos liderazgos de una forma más permanente, más continua, y que posibilita brindar mejores luchas y unas luchas también por ciudad. Digamos que ya por último, frente a la coyuntura que se presenta acá en el país, digamos, observaba que es como una reflexión personal de que lo que muestra el plebiscito es un escenario de la realidad política que se está presentando actualmente en el país, digamos, en el proceso. Pero yo creo que los retos, nosotros como Congreso los hemos identificado desde tiempo atrás, y es la dificultad de generar la participación en la sociedad. Y es a través de este proceso que nosotros hemos dicho de que posibilita un mejor escenario, de que a veces lo que mostró el plebiscito fue, digamos, la dificultad que tienen esos procesos en La Habana y, digamos, el nivel de participación que se generó ahí. Y frente, digamos, a las apuestas que se generan, está digamos, el gran diálogo nacional, pero decíamos que ese gran diálogo nacional tiene que ir acompañado de esa pedagogía. Y lo que nosotros hemos racionalizado acá en los procesos es que esa pedagogía se tiene que hacer a través de la movilización. Y la movilización es un escenario que posibilita en gran medida escenarios que la gente y las comunidades y los distintos sectores, sociedades no organizadas, digamos, empiecen a cuestionar frente a la temática y, digamos, frente a esta coyuntura actual. Gracias. ¿Hay alguna otra reflexión o intervención de las otras ciudades y de acá de Cali que quiera compartirse?
No sé si Natalia quisiera comentar algo a partir de la intervención que hacen en Popayán. Me parecía interesante lo que había planteado el compañero sobre este temor muy fundamentado, por otra parte, de que el trabajo de base pueda caer en el asistencialismo, y ahí me gustaría como detenerme un poco, precisamente tal vez para preguntarnos si el asistencialismo es necesariamente un componente del trabajo de base, o más bien tiene que ver con cómo encaramos desde nuestras organizaciones la tarea de organizarnos a partir de las necesidades materiales. Sabemos que las necesidades materiales requieren respuestas que en muchos casos tienen que ver con la asistencia del Estado, que en muchos territorios de América Latina y fundamentalmente en parte de Colombia eso no está garantizado. Asistencia que por otra parte debería entenderse como derechos inalienables del Estado y que no llegan. Entonces la manera en que llegan a las poblaciones y a los territorios es a través de la acción asistencialista de agentes generalmente estatales o de organizaciones civiles que por acción u omisión tienen, digamos, una relación con las políticas públicas hegemónicas, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo pensar una intervención que, convencida de la necesidad del trabajo de base, se aparte de esta dirección que podríamos decir que es la hegemónica en el trabajo de base? El trabajo de base es también realizado por las fuerzas políticas que no quieren transformar la realidad. Si damos un panorama, recorremos el panorama de lo que ha pasado en los últimos meses, en el último año en Argentina, si recorremos también lo que ha pasado hace varios años en países como Chile, países como Brasil también y otros, gran parte del trabajo de base en las poblaciones más vulnerables y de trabajadores precarizados, desempleados, etcétera, ha sido realizada por las fuerzas políticas de derecha. Es decir, la derecha es la que más ha comprendido la importancia del trabajo de base, y es por eso que luego tenemos resultados electorales que nos sorprenden, pero que nos plantean un tremendo desafío a los movimientos sociales que queremos transformar la realidad en un sentido anticapitalista, porque no podemos adjudicar todo el trabajo, el triunfo o la recomposición de las fuerzas capitalistas neoliberales a exclusivamente sus maquinarias manipulatorias. Por supuesto que el asistencialismo es parte de la maquinaria manipulatoria, pero su presencia en la base tiene que ver con una debilidad nuestra, y esa es la parte que hay que analizar. Por eso, resultaría interesante que pensemos juntos cómo es posible que nuestras organizaciones levanten y organicen desde demandas materiales, es decir, trabajo digno, vivienda, educación, salud, que tiene que ver con necesidades materiales y no materiales de cualquier ser humano, ¿sí? ¿Cómo nos organizamos desde ahí, levantando pliegos de reivindicaciones concretas, como ustedes mismos las levantan al exigir la implementación de acuerdos firmados hace años por el movimiento social con el gobierno? Es decir, ahí hay un plan de lucha con reivindicaciones, un pliego que tiene que ver con reivindicaciones materiales, ¿no es cierto? Eso es lo que en parte puede organizar nuestro trabajo de base de una manera no asistencialista, y creo que la garantía de un trabajo que aún basado en reivindicaciones materiales no sea asistencialista está en el camino. Y nuestro camino es la movilización, la organización y la lucha. Fíjense que el asistencialismo no utiliza esas formas de acción, porque simplemente lo que hace es otorgar como una dádiva
al destinatario llamado beneficiario, algo que no es considerado un derecho, le otorga algo que aparece como un intercambio de favores. Entonces nuestra diferencia fundamental con el asistencialismo es esa. Necesitamos tener conquistas materiales, necesitamos también realizar acciones materiales como obras comunes, distribución de distintas cuestiones en nuestros territorios, pero lo hacemos bajo otros criterios, lo hacemos siempre teniendo al eje de la movilización y la lucha, como decía el compañero, como criterios para la obtención de esos recursos, no el clientelismo político, no el personalismo. Esas son las diferencias que hacen que nuestro trabajo de base pueda ser diferente del trabajo de base de las fuerzas sociales y políticas que se oponen a la transformación de la sociedad. Bueno, no sé si haya alguna otra intervención, algún otro aspecto a reflexionar. Acá en Cali el auditorio plantea que ya no tiene ninguna pregunta más. Entonces, Popayán, Bogotá, sino ya para que vayamos cerrando y concluyendo este encuentro. Bueno, parece que no hay preguntas, entonces, de las ciudades. Natalia, agradecerte entonces este tiempo, la disposición que sacaste para preparar la presentación que nos compartiste. También agradecerle a los compañeros del Congreso de los Pueblos que están hoy acá en el auditorio participando de esta videoconferencia, a los compañeros de Bogotá y de Popayán que se conectaron. Vamos a hacer alguna nota con relación a esta videoconferencia, está ya en YouTube, o sea que se puede consultar y se puede utilizar también para los otros espacios de formación que vayamos a dinamizar. Y los estudiantes, las escuelantes del curso de referentes, a partir del texto de trabajo y método de base de Brasil y una guía de preguntas orientadoras, pues están en la tarea de hacer algunas reflexiones a partir de sus propios procesos organizativos. Entonces, pues va a ser para nosotros también muy interesante poderte compartir estas reflexiones, mandártelas y así abrir un diálogo entre vos y nosotros y el trabajo que venimos haciendo. Entonces, muchísimas gracias. La idea de este tipo de espacios es precisamente permitir este intercambio, este diálogo, este encuentro, y entiendo que también el material que ustedes construyeron en su momento a partir del libro del Movimiento Sin Tierra, pues tenía precisamente esta finalidad, abrirnos algunos debates, abrirnos algunas preocupaciones, pero también ideas con relación a cómo venimos haciendo nuestro trabajo organizativo y nuestro trabajo con las bases sociales. Entonces, quedamos en comunicación. Bienvenida esta relación, este encuentro, y agradecerte. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ojalá que estas reflexiones sigan en verdad acompañando los desafíos que se planteen, y me encantaría recibir los trabajos, las reflexiones que realicen a partir de esta y de las otras videoconferencias. Y bueno, vuelvo a saludar la iniciativa de la escuela, Falsborda, ciudad Víctor Están Fernández, pero es Falsborda, y bueno, nos seguimos encontrando, así que bueno, saludos para todos y fuerza para los procesos que vienen. Hasta luego. Bueno, habíamos planeado que pudiera participar también de esta videoconferencia una compañera de Bolivia, Jimena, pero tuvimos dificultades con la parte técnica. Ella alcanzó a conectarse tarde, pero no tuvo nunca acceso a audio, entonces
solamente pudimos contar con la participación de Natalia, entonces hasta aquí terminaríamos la videoconferencia porque lastimosamente pues la compañera no nos pudo acompañar. Igual con ella también seguimos en comunicación y en relacionamiento, entonces ya cerraríamos hasta aquí la transmisión y acabamos esta última videoconferencia del proceso de formación. Bueno, gracias. Luis Alfredo ya...